Bueno, buenos días, compañeros y compañeras, y profesor. Hoy yo les vengo a hablar de la lectura que se titula Una guía para la elaboración de estudios de caso de Díaz de Salas y Sergio Alfaro. En cuanto a mi exposición, bueno, yo lo dividí igual como venía como en la lectura. Primero el autor, ¿verdad? Bueno, los autores hacen como una recopilación, ¿verdad? De lo que ha sido como lo que se ha venido entendiendo respecto a lo que es, ¿verdad? El estudio de caso, los antecedentes, los enfoques epistemológicos, los tipos de estudio de caso, la metodología del estudio de caso, la validez del mismo y, por último, la valoración personal de la lectura. En cuanto al concepto de estudio de caso, en las ciencias sociales se señalaba o se señala, ¿verdad?, el estudio del caso como una instancia de un fenómeno, es decir, una parte de un conjunto de experiencias paralelas. Se trata de un dato que describe frases o produce una vida de una unidad, ya sea una persona, una familia, un grupo, una institución, una comunidad, dentro de su entorno cultural. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el estudio de caso no se limita a escribir, sino que busca, pues, comprender el significado y las interacciones que pueden pasar, ¿verdad?, que configuran la realidad del sujeto o del fenómeno analizado. Asimismo, los diccionarios especializados en educación indican que el estudio de caso cumple una doble función. Se utiliza tanto para el aprendizaje en la toma de decisiones como para la investigación científica. Em, Y bueno, ya otros autores como Horsch y Carl amplían esta definición, ¿verdad?, al referirse al estudio de caso o análisis de caso único como una investigación repetida y concentrada en personas o unidades sociales observables durante un periodo definido. Y bueno, lo relevante de esta concepción es que destaca la posibilidad de observar. En cuanto a los antecedentes de estudio de caso, hay muchos antecedentes. em, Ha evolucionado casi que por todas las áreas, ¿verdad? Em, Entre los pioneros, pues se encuentra Marx con sus estudios sobre el capitalismo. Podemos también encontrar a Weber con su análisis de la ética protestante. Incluso podemos encontrar a Freud, ¿verdad? Cuando aplicó el método en casos clínicos, como el de Ana, que es la base del psicoanálisis. También posteriormente, este método, ¿verdad?, de estudio de caso, pues se va ampliando con la recopilación de biografías y relatos familiares en Europa. Y según Patricia Young, se consolidó primero en la sociología y luego se extendió a lo que fue la medicina y la psicología. Ya en lo que entrado en el siglo XX, actores como Merton y Wellstein lo formalizaron dentro de las ciencias sociales. Mientras que en la escuela de Chicago pues se seguía ampliando como una herramienta central en la etnografía urbana. En lo que es en el ámbito educativo, ¿verdad? Edwin lo introdujo en 1908 en la Universidad de Harvard. Em, le llamó, ¿verdad?, la metodología del caso como técnica de enseñanza, aunque esta pues tenía como fines pedagógicos más que investigativos. Y ya para finales de las décadas del siglo XX, ¿verdad? En 1980 y los 90, pues el método alcanzó su madurez con los aportes de Jean y Stake, que son los considerados, ¿verdad?, los clásicos del estudio de caso, ya que pues estos lo consideraron como una estrategia científica y Skate sobre todo, ¿verdad?, pues impulsó su aplicación en lo que fue la educación. Y bueno, ¿verdad? Ya como con esta pincelada, ¿verdad?, el de los antecedentes del estudio de caso, pues podríamos decir que el origen del mismo, ¿verdad?, pues tiene un origen transdisciplinario, con raíces en varias áreas, tanto de la medicina, como la psicología, como ahí la sociología también. En cuanto a los enfoques epistemológicos, pues el estudio de caso se puede comprender desde dos enfoques principales, el cual es el investigativo y el comprensivo. El enfoque explicativo pues se basa en la relación causa-efecto
y lo que busca, ¿verdad?, es establecer verdades mediante correspondencia entre los hechos y pensamiento, utilizando pues herramientas, ¿verdad?, o modelos más matemáticos o cuantitativos, mientras que el enfoque comprensivo pues se centra en lo que es la interpretación de la realidad, entendidas de los significados y las experiencias de los sujetos, adoptando sobre todo una mirada más cualitativa e interpretativa. Y bueno, además desde la perspectiva de las ciencias, se diferencia entre las ciencias monotéticas, las cuales buscan formar leyes generales y regulares, como lo serían las ciencias naturales, y las ciencias ideográficas, que se enfocan en el análisis de casos únicos o fenómenos particulares, como las ciencias sociales y culturales. Y bueno, en este sentido, ¿verdad? Pues podemos decir que el estudio de casos se ubica principalmente en lo que es el enfoque ideográfico, ya que pues el propósito, ¿verdad?, del mismo pues es comprender en profundidad situaciones específicas, considerando varios factores, ¿verdad?, como el contexto histórico, social, cultural, en el que se desarrollan las investigaciones, etcétera. Y bueno, el valor, ¿verdad?, pues radica sobre todo en el análisis detallado de un fenómeno o un grupo, más que en buscar generalizar, ¿verdad?, en buscar respuestas generales. En cuanto a los tipos de caso de estudio, em, hay muchas formas, ¿verdad?, de clasificarlo. Este actor, Ganderman, propone una primera clasificación que distingue entre el caso de estudio como un caso como fin y como medio. Cuando se utiliza como fin, el objeto es analizar de manera profunda y detallada el sujeto, el objeto, la situación particular. Y sobre todo lo importante, ¿verdad?, de este tipo de este caso, es mantener la unidad del caso, comprendiendo su singularidad y sus múltiples dimensiones. Y por el contrario, ¿verdad? Cuando se emplea como medio, el estudio de caso funciona como un recurso auxiliar o secundario dentro de una metodología más amplia, sirviendo más que todo como una herramienta, ¿verdad?, como para ilustrar, ejemplificar, apoyarse, ¿verdad?, en otro tipo de análisis, etcétera. Asimismo, Cameron amplía esta visión, ¿verdad?, al señalar que el estudio de caso puede entenderse desde tres perspectivas. Como método, cuando se utiliza para estudiar las interrelaciones y los cambios que ocurren en el fenómeno observado. Como técnica, cuando se emplea para comprender o tomar decisiones sobre un objeto o sujeto específico. Y como instrumento, cuando se aplica dentro de una investigación documental o empírica, funcionando como una unidad particular de observación. Asimismo, podemos encontrar otros tipos. em, Se pueden clasificar, ¿verdad?, también según su propósito y nivel de análisis. En este sentido, pueden ser factuales, orientados sobre todo a registrar y a describir hechos o acontecimientos tal como ocurren. Interpretativos, que buscan sobre todo comprender los significados, construir historias o generar teorías a partir de la experiencia y del contexto. Y evaluativos, perdón, cuyo objetivo es valorar o emitir juicios sobre un proceso, programa o situación específica. Otra clasificación importante es desarrollada por Rodríguez, en la cual distingue, ¿verdad?, entre los estudios de caso único y los estudios de caso múltiples. Los estudios de caso únicos pues se centran en una sola unidad o fenómeno, ¿verdad? Buscando entender, buscando pues encontrar todas esas aristas, ¿verdad?, para entenderlo en profundidad. Y también están los casos múltiples, que en cambio pues estos analizan varios casos de manera comparativa con el fin de generar explicaciones más amplias o contrastar hipótesis. Y bueno, dentro de estas categorías pueden encontrarse diversas modalidades de estudio de caso, como los históricos organizativos, centrados en la evolución de la institución, los observacionales, basados en la observación participante, los biográficos, centrados en la experiencia de una sola persona, los comunitarios, pues son los que analizan una comunidad, ¿verdad?, un grupo social, los situacionales, que estudian un evento específico, y las microetnografías, que se enfocan en pequeñas
unidades dentro de una organización. Em, Asimismo, bueno, no lo agregué en la presentación, pero igual quiero hablar de esto, ¿verdad? El investigador Jim, ¿verdad? Que es como uno de los pioneros del estudio de caso, también propone una clasificación basada en el diseño de estudio, diferenciando entre caso simple con diseño holístico, que es cuando se analiza un solo caso con una única unidad de análisis. También propone el caso simple con diseño incrustado, que es cuando se estudia un solo caso, pero considerando varias unidades de análisis internas. También propone casos múltiples con diseño holístico, que es cuando se comparan varios casos, cada uno con una sola unidad de análisis. Y los casos múltiples con diseño incrustado, que es cuando se realizan varios casos, cada uno con varias unidades internas, buscando replicar resultados, sobre todo para aumentar la validez externa de la investigación. En cuanto a la metodología del estudio de caso, esta se centra en comprender de manera profunda una unidad social, sea una persona, grupo, institución o proceso, para analizar sus particularidades y complejidades dentro de un contexto específico, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que la finalidad principal, ¿verdad? Es diagnosticar, analizar, problematizar y tomar decisiones. Y bueno, según Cameron, la metodología del estudio de caso permite analizar un problema, definir un método de análisis, explorar alternativas de acción y finalmente decidir entre distintos cursos posibles. Y bueno, ya lo que es como ya, ¿verdad? Ya materia como de la metodología, un estudio de caso implica varios momentos, etapas fundamentales. La planeación, ¿verdad? Que esto incluye la definición del problema, elegir el contexto, elegir la unidad de análisis. Luego vendría el desarrollo metodológico, que es donde se aplican todas las técnicas de recolección escogidas y los análisis de datos. Comunicación de resultados, que es cuando se presentan los hallazgos y conclusiones. Y por último, la evaluación, que permite pues la validez, confiabilidad y transparencia de los resultados. Em, bueno, había olvidado pasar a la presentación. También, ¿verdad? Hay unidades de análisis que pueden tomar diversas formas según el propósito de la investigación. Ya los mencionaba como anteriormente, ¿verdad? Pero entre ellas está el histórico organizacionales, etnográficas de pequeña escala, comunitarias, biográficas, observacionales y situacionales. Entre las principales ventajas del estudio de casos se destacan la profundidad y detalle, ya que, pues, verdad, como hemos visto, pues permite examinar exhaustivamente un solo individuo, grupo, fenómeno, obteniendo datos ricos y específicos, ¿verdad? De lo, del fenómeno escogido. Existe también una flexibilidad metodológica al combinar diversas técnicas de recolección de información, ya sea observaciones, entrevistas, documentos, registros. También tiene una visión integral. ¿Por qué? Porque posibilita una comprensión más compleja del fenómeno, considerando la multiplicidad de influencias que pueden interactuar con él. Y también tiene un valor exploratorio porque, aunque no busca comprobar hipótesis, se orienta en nuevas líneas de investigación y genera conocimiento que puede ser aplicable. En cuanto a la validez del estudio de caso, esta puede ser interna, ¿verdad? ¿Qué quiere decir interna? Que se enfoca en la coherencia, en consistencia de los datos dentro del mismo caso. También busca que que las conclusiones derivadas del estudio realmente correspondan a los hechos observados, evitando interpretaciones incorrectas. Y también, ¿verdad? La validez interna pues se fortalece mediante la triangulación, es decir, usar diferentes fuentes, ¿verdad? Técnicas o momentos para observar, de observación para confirmar los hallazgos. Y también, pues, puede tener una validez externa, que esto, pues, se refiere a la transferibilidad de los resultados. Es decir, si los hallazgos se pueden aplicar, ¿verdad? A situaciones similares. Em, por ejemplo, por ejemplo, un estudio sobre el rendimiento de un grupo de estudiantes en un colegio particular podría ser útil para entender fenómenos en otros contextos con características similares, ¿verdad?
siempre que se reconozcan pues las diferencias contextuales. Y bueno, entonces, ¿verdad? La validez radica en básicamente, ¿verdad? La conclusión de todo esto que acabo de decir es que la validez interna pues busca comprobar la coherencia entre los datos y las conclusiones dentro de un mismo caso, mientras que la validez externa pues se refiere a la posibilidad de transferir estos datos, ¿verdad? A contextos que podrían pues ser similares, siempre teniendo en cuenta, ¿verdad? Lo que diferencia em, a cada contexto en sí. Y bueno, ambas dependen del recall metodológico, la triangulación de datos y la evaluación externa de los instrumentos utilizados. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Em, pues la lectura, siento yo, invita a reflexionar sobre la manera en que las universidades, y sobre todo en el contexto nacional, nacional, ¿verdad? Y latinoamericano, ha incorporado con distintos grados de profundidad este tipo de enfoques. Eh, yo siento que un entorno donde los problemas sociales y educativos se manifiestan de diferentes formas, ¿verdad? Y con diferentes dinámicas, pues el estudio de caso no solo se ve como una herramienta metodológica, sino que también podría como ser una postura epistemológica, ¿verdad? Que permite, ¿verdad? Que uno valore la particularidad, la experiencia y la interpretación situada. Asimismo, las investigaciones desarrolladas en proyectos, artículos o trabajos finales de graduación pues se enfrentan, ¿verdad?, a la necesidad de comprender las realidades concretas, ya sea comunidades, instituciones, grupos, movimientos sociales, etcétera. Y pues es evidente que a veces, pues, ¿verdad?, la complejidad de estos fenómenos, pues no pueden reducirse simplemente a variables cuantificables, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, la metodología del estudio de caso, pues se convierte en una vía muy, muy pertinente, ¿verdad?, para vincular lo que es la teoría con la práctica y para producir conocimiento que no simplemente explique, sino que transforme. Y bueno, también, ¿verdad? Es un hecho que esta estrategia, ¿verdad?, metodológica aún enfrenta algunos desafíos, como la falta de formación metodológica específica, la confusión entre estudio de caso como recurso pedagógico y como método de investigación y la tendencia a reproducir modelos importados sin una adecuada contextualización epistemológica, ¿verdad? Y bueno, desde mi opinión, desde una perspectiva disciplinar, particularmente del campo de estudios sociales y educación cívica, que es la carrera pues, que yo estudio, yo siento, ¿verdad?, que el estudio de casos permite aproximarse de manera crítica a estos procesos sociales, culturales y educativos, ¿verdad?, que atraviesan tanto a la institución como a la comunidad. Yo siento que su enfoque transdisciplinar, ¿verdad? Dialoga con la necesidad de romper las fronteras entre disciplina y de abordar los fenómenos sociales desde una mirada más compleja y más íntegra, ¿verdad? Y más real, sobre todo. Y bueno, este tipo de investigación, ¿verdad? Ofrece también la posibilidad de construir conocimiento relevante, situado, ¿verdad? Y comprometido con las transformaciones sociales. Em, Y bueno, de esta manera, ¿verdad? El método no solo se inscribe en la lógica de la investigación académica, sino también en una ética del conocimiento orientada a la justicia social y al cambio. Y bueno, eso sería todo el contenido de mi presentación. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.